¿Se escucha? Hola, hola. Sí, profesor. Ah, me hubiesen dicho, pues. Ah, no me había dado cuenta que estaba en mudo que estaba apagado mi micro. Mira, recién me he dado cuenta si no fuese por su compañero. Estaba presentando el tema y no me di cuenta que estaba apagado el micro. Mil disculpas, mil disculpas. Creo que han pasado como 5 minutos, creo que habían pasado 5 minutos de lo que estaba hablando. Pero bueno, pero bueno. Voy a ser breve para dar la introducción del tema y así ir desde la introducción sobre este acontecimiento tecnológico importante que marcará el siglo XIX, 18, perdón. A ver, cuando Napoleón fracasa en su intento de invadir toda Europa, debido a que le va a hacer freno las monarquías que estaban dispersadas por toda Europa, las monarquías que estaban en los diferentes países de Europa van a entrar a una relativa paz. ¿Cómo así, profe? Después de que se firma, ¿no? Después de que se firma el tratado de paz con los franceses dentro del Congreso de Viena, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada sobre eso. Europa va a entrar a una relativa, donde Francia otra vez va a volver a la monarquía, pero la población se va a alzar para cambiar su sistema político y económico. Inglaterra estaba cambiando su política económica y se estaba convirtiendo o iba a convertirse en uno de los países industrializados, ¿sí? Mientras en Europa nuevamente se estaba reconfigurando el mapa. Así que va a aparecer uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes llamada la Primera Revolución Industrial que va a comenzar a inicios del siglo XVIII, ¿no? Originada en Gran Bretaña, ¿sí? Prácticamente esto va a ocurrir después, escuchen bien, después, escuchen, esto va a ocurrir después de las guerras napoleónicas. ¿Sí, estimados alumnos? Continuamos. A ver, vamos a leer una pequeña lectura sobre lo que estaba pasando en ese tiempo en Europa. A ver, Chantal Vera, ¿nos ayudas con la lectura? A ver, fue un proceso de cambio constante y crecimiento continuo originado a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Este se caracterizó por el incremento de la población, la tecnificación de la agricultura, los cambios del sistema de producción, técnicas, máquinas, descubrimiento teóricos, ciencia, nuevas fuentes de energía y materias primas, capitales y transformaciones sociales. ¿Sigo? Sí, sigue, sigue. Profesor, Sí, dígame. Siga, siga. profesor, Sí, allá, siga, siga. ahí donde me... Si bien es cierto, su origen es británico, la expansión económica, la gran industria y el desarrollo del comercio se difundió por la europea continental y otras partes del mundo. El hecho trascendental de la revolución radicó principalmente en que se pasó de la producción artesanal, realizada por individuos o pequeños grupos
en el ámbito doméstico a una producción realizada por grupos organizados burgueses en fábricas mediante la utilización de maquinaria industrial que terminaron por consolidar el capitalismo. Gracias, gracias Chantal. Aquí vamos a ver un cambio radical, trascendental en el aspecto económico. ¿Por qué, profe? Antes de la revolución industrial, como su compañera acaba de mencionar, comúnmente la gente que trabajaba en pequeños gremios lo hacía de manera, mm, lo hacía de manera artesanal, más que todo para un ámbito doméstico, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo mi taller de zapatos, tengo mi pastelería, tengo mi taller de confección. Lo solamente, no, solamente lo hacíamos con el fin de satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Yo hago un par de zapatos para mí, para mi familia y para las personas que necesiten, ¿no? Era una producción limitada, ¿sí? Solamente para la sociedad de un país. Pero cuando ocurre este desarrollo económico, vamos a ver que no solamente las sociedades van a cambiar, sino también el aspecto económico. ¿Por qué, profe? Esos pequeños gremios donde van a especializarse en diferentes cosas, en diferentes oficios, poco a poco van a ir progresando hasta convertirse en grupos organizados formalmente, ¿no? Lo que comúnmente, ¿no? Lo que comúnmente para la historia lo van a denominar como burgueses. Ah, ya, profe, entonces los burgueses eran grupos organizados. Sí, pero esos burgueses que tenían el capital, que tienen el poder de la inversión, muchos de ellos van a provenir de los antiguos gremios. Muchos de ellos van a provenir de los antiguos gremios y que con el tiempo van a progresar y van a formar una nueva clase social. Sí. Lo que hoy en día son las empresas, pues, no, pero para ese entonces ellos van a dirigir fábricas e industrias, ¿sí? Fábricas e industrias. ¿Me dejo entender? Ahora, también se le dice a ellos que van a ser los fundadores, no fundadores, perdón. También se le dice a los burgueses que van a terminar consolidando el sistema capitalista. ¿Sí? El sistema capitalista, que es un tipo de sistema político y económico en donde el mercado es su principal, escuchen bien, el donde el mercado es su principal objetivo. Sin el mercado, el capitalismo no tuviese sentido. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta tal vez? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿puede repetir lo que dijo en su principal que era? Ah, ya. Los burgueses de ese tiempo, escuchen bien, los burgueses de ese tiempo, ¿no? Van a progresar, escuchen bien, los burgueses de ese tiempo van a progresar no solamente en el ámbito político y económico,
económico, sino también en lo social. Por eso ellos se van a agrupar y van a conformar una nueva clase social. Pero eso va a ocurrir ya en los próximos acontecimientos cuando influyan en la política internacional. Pero por ahora solamente van a estar relacionados con un solo objetivo, con una sola meta: organizarse para poder mejorar el aspecto económico de sus gremios, de sus fábricas, de sus industrias. ¿Sí? Aquí todavía, estimados alumnos, no va a influenciar mucho los burgueses en la política, sino más que todo en lo económico. Se van a enfocar en el progreso de sus gremios, de sus industrias, de sus fábricas. ¿Sí? Es por eso que dicen algunos historiadores que ellos van a terminar de consolidar el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema político-económico en donde va a intervenir el mercado, ¿no? El capitalismo no puede funcionar sin el mercado y el mercado sin el capitalismo, ¿sí? Porque de eso vive el sistema. Y el mercado, si es que no se vende, si no se compra, no funcionaría. Y esto, digamos, va a estructurarse hasta nuestros días, hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Sí. Ya. Los factores, vamos a ver los factores. Axel Cuenca, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, léeme un factor. Crecimiento demográfico. Ahí está. Como les había dicho a los niños de segundo, las primeras ciudades que se van a originar alrededor de los castillos, ¿no? Va a ser motivo por la migración, ¿no? Gente que vive en el campo va a emigrar a vivir alrededor del castillo para formar las primeras ciudades. Por eso a las ciudades se le van a denominar burgos. ¿Ya? Aquí ya están consolidadas las ciudades. ¿Y por qué, profe, va a haber otra vez un crecimiento demográfico? Porque así como se consolidaron las fábricas y las industrias, ellos van a necesitar mano de obra barata para la producción. Así que aquí, estimados alumnos, vamos a ver que el trabajo ya no va a servir como herramienta política, sino como una herramienta económica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a ese trabajador que me elabora, tengo que pagarle. No. Yo a ese trabajador que me elabora, que me produce, tengo que pagar. Porque si no le pago, no me va a producir, ¿no? Esa es una lógica que nosotros, bueno, es una lógica económica que con los alumnos de quinto yo voy a llevar cuando lleve. Así que aquí, estimados alumnos, la moneda, tanto de papel como de metal, va a cumplir un rol importante, más allá de un medio de cambio, claro está, ¿no? Sino como una forma de pago, ¿no? Ya, otra cosa ya va a ser la explotación laboral, otra cosa ya va a ser la falta de remuneración. Pero aquí, ya en este periodo, en este acontecimiento, ya se le va a pagar a la persona que trabaja. Profe, ¿y no se le pagaba a la gente que vivía
en el campo, en la zona agrícola? No, no se les pagaba. ¿Por qué, profe? Porque ellos dependían de las cosechas, de los cultivos. Sí, sí. No se les pagaba, porque ellos dependían de la cosecha, del cultivo, y por motivos más que todos de mejorar su calidad de vida, van a emigrar hacia las ciudades. ¿Qué, profe? ¿Más gente que vivía en el campo va a emigrar hacia las ciudades? Claro que sí. Sí. Si antes en la época de la Edad Media va a migrar la gente para poder crear las ciudades, y ya en la época moderna, ¿no? Porque recordamos, la época moderna empieza con la Revolución Francesa. Aquí, estimados alumnos, ya va a haber un cambio porque la gente va a movilizarse, a trasladarse para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Segundo punto. A ver, Kiara de la Cruz. Kiara, Sí, profesor. el segundo punto, ¿me ayudas, por favor? Revolución Agrícola Británica. Ahí está. Aquí va a haber algo interesante, algo importante. Inglaterra, como saben, va a ser la cuna de la primera revolución industrial. Por ende, va a ser la primera en la cual va a crear las primeras máquinas de tejer. Lo que un pequeño trabajador elaboraba una chompa en un mes, aquí con este cambio de la tecnología para la industria, la chompa se va a tejer en 1 o 2 horas. ¿Ah? Imagínense. ¿Y ahí qué ganas? Tiempo, dinero y mayor producción. No solamente va a ser con el aspecto perdón, no solamente va a ser con el aspecto, ¿cómo le dicen eso? Confecciones. Ya, no solamente eso va a ser en el aspecto textil, no solamente en el aspecto textil, sino también en el agrícola, en el ganadero. ¿Sí? En este caso ya se van a utilizar los pequeños tractores para poder mejorar la agricultura. Van a utilizarse fertilizantes para hacer un mejor tratamiento de los suelos para la agricultura. Aquí, estimados alumnos, en donde vamos a nosotros vender nuestro guano, nuestro salitre para la mejora de la agricultura inglesa. ¿Sí? A ver, profe, otras cosas, nuevas materias primas y fuentes de energía. Materias primas como el carbón, el algodón. ¿Sí? Energías como cuáles, profe. La luz, la energía del agua. ¿Ah? Y acumulación del capital. ¿Qué es eso, profe? Todo burgués, todo empresario va a necesitar dinero para invertir. Futuros negocios, proyectos, obras. ¿Sí? Hasta una persona común, natural, como nos dicen, también puede acumular capital. ¿Y cómo uno acumula capital? Mediante el ahorro. ¿Sí? Ahora, yo tengo platita guardada en mi chanchito. ¿Eh? Y en mi chanchito veo que tengo 100 soles.
Ya, bueno. 50 soles voy a utilizarlo para poder... ¿qué puedo vender? Ahí está. Con 50 soles, no, voy a comprar papel. Ya, papel. Y ese papel que yo voy a utilizar va a ser para envolver regalos, ¿no? Que la gente en tiempos de Navidad, en Año Nuevo, compra regalos para él, ¿no? Por un papel yo lo puedo vender a 1 sol o a 2 soles, dependiendo de la situación. Y voy a terminar ganando más de lo que invertí. ¿No? Ese es el pensamiento de todo capitalista, de todo empresario, de todo burgués. ¿Sí? Que es parte de la economía, ¿no? Que es parte de un progreso de la persona. ¿Sí? Todos los negocios que vemos, Starbucks, Burger King, ¿qué más? ¿Cómo se llama la otra empresita? Starbucks, las pequeñas tiendas de gamarra, ¿no? Todos ellos invierten su capital en diferentes cosas para luego ganar más. Y es así. ¿Mm? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda? No, profesor. ¿Ninguna? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya. Vamos a ver las consecuencias. Valery Brenis Valery no está. Angelo Alba. Profesor, A ver, Angelo, el primer punto, ayúdame. nueva sociedad de clase. Ya. Aquí se va a desconfigurar la pirámide social, donde el rey y la nobleza van a ser reemplazados por los burgueses. ¿Sí? Algunos burgueses van a trabajar junto con el rey, algunos burgueses van a desplazar a la nobleza y nuevamente se va a configurar los estamentos sociales o las clases sociales. ¿Sí? Lo único que va a reemplazar ahí es la nobleza por los burgueses. Lo resto va a ser igual. ¿Sí? Claro, va a existir los burgueses como clase media, ¿sí? Como clase media, pero después van a ir escalando. Profe, desarrollo de ciencia y tecnología. Claro. Sí, lo vamos a ver a continuación. Profe, nuevo sistema económico, capitalismo industrial. ECO. ECO. La mayoría de los, bueno, no la mayoría, sino países como Inglaterra, ¿no? Van a buscar nuevos mercados en el mundo. Se van a ir a Asia, se van a ir a África, se van a ir a algunas islas de América Latina para poder conectar el sistema capitalista a esos países. Pero ¿cómo va a ser eso? Escuchen bien, ¿eh? Va a ser de manera
económica. Pero ¿cómo así, profe? ¿Y política también? No mucho, no mucho, pero sí económica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros países que van a estar, los países que van a conformar, perdón, no, un vínculo económico con Inglaterra, van a ser comúnmente los países subdesarrollados. Para ese entonces, ojo, India, China, ¿sí? Algunos países de África que van a tener vínculos económicos con Inglaterra. Lo que para ese entonces, escuchen bien la palabra, que de repente ya lo han escuchado el año pasado, donde va a otra vez aparecer la palabra neocolonialismo, una nueva forma de hacer colonialismo. ¿No? Pero, profe, ¿por qué colonialismo? Si ya no, esos países que están mencionados son soberanos, son independientes, ¿no? Pero la economía de los países desarrollados es la que va a sustentar y mantener ese país. Por eso algunos economistas, estudiadores, van a llamar a este periodo también el comienzo del neocolonialismo. Que esto va a durar, escuchen alumnos, esto va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, que va a ser uno de los motivos por los cuales los países desarrollados se van a enfrentar entre sí. ¿Sí? Si bien van a estar vinculados económicamente, ¿no? También van a depender, escuchen bien, van a depender cultural, educativamente, socialmente y políticamente. ¿Sí? Y políticamente. ¿Por qué, profe? Mire, para ese entonces era normal, ¿no? Que de repente tu líder, tu rey, tu gobernante, tuviese rasgos españoles, tuviesen rasgos ingleses, ¿no? Como lo hemos visto en el siglo XV, siglo XVI, en la dominación española aquí en América. Pero en el neocolonialismo esto va a variar, ¿no? Si bien en África sus gobernantes van a ser negros, en Asia sí con rasgos étnicos, muchos de ellos se van a vender, como no se dice vender, sino que van a aliarse a las potencias industriales con el fin de llegar al poder, ¿no? Muchos de ellos, de esos presidentes, de las diferentes culturas, van a llegar así al poder y no solamente eso, va a generar corrupción entre el aparato estatal y el sector empresarial o en este caso industrial. ¿Sí? Tanto el aparato estatal como el sector industrial van a trabajar juntos en beneficio de la corona inglesa. ¿Sí? Tercer punto, a ver, Yanela Ordóñez. Yanela, Profesor, a ver, Yanela, el tercer, ¿cuánto punto? el cuarto, Sí. crecimiento de ciudades y duras Mm, condiciones de trabajo. ya. Aquí, alumnos, va a haber cambios. ¿Cuáles, profe, esos cambios? Habíamos dicho que la gente va a migrar, ¿no? Para optar mejores condiciones de buscar su calidad de vida. Porque les mencionaba que cuando ellos entren a trabajar en las industrias, a las fábricas, se les va a pagar. Ahora, aquí va a haber un criterio muy, muy importante. ¿Cómo se está trabajando? ¿Sí? ¿Dónde se está trabajando?
y cómo se está pagando. ¿Por qué, profe? Para ese tiempo, ¿sí? Para ese tiempo, si bien el empresario, el burgués, te pagaba por trabajar, por producir, por elaborar, no te pagaba lo justo. No te pagaba para poder satisfacer las necesidades de tu familia. Trabajabas más de 8 horas, entre 10, 15, 20 horas. Mujeres, hombres y niños. Las condiciones laborales eran muy duras, infrahumanas. Muchos de ellos morían en las fábricas cuando producían un zapato, una camisa, ¿no? Un arma de guerra también. Morían. Sí. Y estaba totalmente prohibido para ese entonces organizarse y protestar. ¿Por qué? Porque automáticamente perdías tu trabajo. Y como sabes, el trabajo es la fuente de la riqueza, la fuente de vida para la familia. Así que era muy complicado en ese entonces trabajar de esa forma. Después ya en los meses siguientes, años siguientes, la gente se va a organizar, se va a movilizar, ya no con un sentido laboral, sino con un sentido un poquito más de política económica, ¿sí? Más que todo de política económica, ¿no? Van a aparecer las ideas del marxismo, ¿no? Perdón, no marxismo todavía, las ideas del socialismo, ¿sí? Que va a estar representado por dos intelectuales, ¿no? Uno francés y otro inglés, que van a decir que esto tiene que cambiar. Y muchos de esos obreros, proletarios, trabajadores, van a absorber esas ideas, ¿no? Con el fin de cambiar su condición y calidad de vida. Y lo van a lograr, lo van a lograr, ¿sí? Pero es un tema que ya lo vamos a tratar en su debido momento, ¿sí? Pero a partir de aquí todavía vamos a ver gente que va a sufrir por su trabajo. ¿Sí, estimados alumnos? Preguntas, dudas, inquietud. Una pregunta, profesor. Dígame. En esa imagen, ¿qué están fabricando los señores? ¿En qué trabajan? A ver. Aquí, estas eran las primeras máquinas, alumnitas. Alumnitos, alumnitas son las primeras máquinas de tejer, de hilar. Sí, aquí, a ver, a ver, a ver. Ahí hacían rollos de hilos. Ahí está. Rollos de hilos. Máquinas de hilar. Sí, son máquinas de hilar. Hay otras que van a ser máquinas de confección. Estas máquinas de hilar. No se observa muy bien debido a que la foto es antigua. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas sobre los conceptos, los contenidos, sobre la información? A ver. Preguntas, dudas. No, profesor.
A ver. María Fernanda, ¿estás ahí? Sí. ¿Me ayudas con la pequeña lectura, por favor? Materias primas, fuentes de energía, carbón y vapor. Materia prima, hierro y algodón. Ahí está, gracias. Esto es lo que se va a utilizar, estimados alumnos, para la producción a gran escala. Carbón. ¿Para qué, profe? Carbón. Para la producción, por ejemplo, de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas puede ser? Como por ejemplo, palas, lámparas, ¿no? Se me fue el nombre, ¿cómo se llama eso? Láminas metálicas para fundir metales en todos los sentidos y sacarlo como un producto elaborado. Para eso se va a utilizar el carbón. ¿Qué más, profe? El vapor. Indispensable para que tanto las locomotoras como los barcos puedan trasladarse. Sí. Más antes se demoraba un barco en llegar a otro continente más de un mes. 2, 3, 4, 5 meses. Pero ya con este cambio en, en los transportes, el barco a vapor puede durar solamente 15 o 17 días para poder movilizarse de un lugar a otro. Los ferrocarriles igual van a utilizar tanto el carbón, bueno, va a utilizar más que todo el carbón para que funcionen los motores. ¿Sí? Pero aquí va a ser los primeros, van a ser los primeros, las primeras tecnologías de medios de comunicación, claro, las primeras tecnologías de medios de comunicación como el barco a vapor y la locomotora para el beneficio económico, ¿sí? Para el beneficio económico. Y ahora, las materias primas también van a ser indispensables. El hierro. ¿Qué era el hierro, profesor? ¿No? Es la mezcla entre el cobre. Me olvidé qué otro metal era. Cobre. ¿Platino? No, no es platino, no es platino. A ver, vamos a ver. ¿Titanio? No. Del hierro, ¿no, profesor? Ujú. El hierro. Es la mezcla de un metal, el cobre, no sé con qué más. ¿Platino? ¿Platino dice?
Bronce y cobre, bronce y cobre. Es la alienación, es la mezcla del bronce y el cobre, ¿ya? Para que aparezca el hierro. ¿Sí? El hierro en sí, como metal fundido, ¿no? Como metal creado, por así decirlo, entre el bronce y el cobre, es la que va a dar más dureza, más firmeza a los diferentes objetos que van a ser creados con este metal. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes han visto esos barcos grandes donde se transporta mercancías, donde se transportan grandes paquetes de cualquier producto para la producción, perdón, para la exportación e importación, esos grandes barcos de carga, ¿no? Si ustedes lo ven, toda esa, la popa, toda la superficie de ese barco está hecho de hierro, ¿no? También los trenes antiguos, si ustedes lo miran, en la parte superior de esos trenes, donde va el conductor, todo ese lado, todo ese casco es de hierro, ¿no? El hierro es un material muy duro, muy fuerte, ¿no? Prácticamente es muy difícil de fundirlo, de quemarlo, perdón, ¿no? Aunque no lo crean, es un material que hasta ahora la sociedad utiliza para la fabricación de varios instrumentos y también objetos militares, ¿por qué no decir? Y el algodón, ¿no? Materia prima indispensable para la producción de hilos, para la producción de vestidos, de ropa, que para la época era importante. Sí, pero el algodón no se encontraba en Europa, sino ¿dónde? En los países colonizados. Perú, que era parte de España, Asia, en China, en Estados Unidos, ¿sí? Que exportaba su materia prima para ese entonces. La India, ¿no? Todos esos países que acabo de mencionar, exceptuando Estados Unidos, que ya había alcanzado su independencia, van a exportar el algodón para la producción en Inglaterra. Y después ellos lo van a transformar, ¿no? En un producto elaborado, que puede ser zapatos, que puede ser chompas, que pueden ser camisas, pantalones, para la venta para la venta hacia la sociedad que ellos colonizan. Sí. O sea, como profe, para finalizar. O sea, nosotros exportamos materias primas, claro. Siempre lo hemos hecho. Los países que habían sido colonizados, perdón, los países que habían sido colonizados van a exportar material. Y ellos, como tienen la tecnología, tienen la industria, van a convertirlo, van a transformar esa materia prima para luego vendernos. Pero ya no como un lingote de oro, ya no como un como un no, ya no como un manojo de hilos, ya no como pedazos de cuero, no, ya no. Eso nosotros lo vendemos, ¿no? Y ellos nos venden ya el producto hecho, el producto elaborado, para que nosotros lo podamos utilizar. Y siempre ha sido así. ¿Sí? Siempre ha sido así. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Preguntas, dudas, alumnos? No, profesor. Ya. Este va a ser nuestro último tema de Historia Universal antes de vernos de manera presencial con todos los cursos. Bueno,
espero que sea un agrado haberles ayudado un poco en su conocimiento en el curso de historia. Más que todo de manera virtual porque hemos avanzado mucho y no sabemos si de manera presencial también vamos a avanzar. O sea, no sabemos si es que de manera presencial vamos a avanzar de esa misma manera, pero trataremos de hacer. Sí. Gracias por estar conectados, por el esfuerzo que hacen cada tarde de prepararse y no solamente atender mi clase, ¿no? Sino también de preparar sus preguntas para que yo les pueda responder. Sí, de repente su compañero no pudo responder su pregunta sobre la imagen, porque se ve un poquito, se ve no borrosa, pero como la imagen está un poquito antigua, no se le puede distinguir qué es lo que se estaba fabricando en esa fábrica. Así que mil disculpas si es que no le he podido responder, pero ya cuando pasen los demás temas, voy a tratar de darles un poquito más de datos, de información, de curiosidades sobre la época para que ustedes puedan aprender. ¿Sí? Para que ustedes puedan aprender. Sí, estimados alumnos, entonces que tengan un buen día y un buen fin de semana y conmigo será hasta el próximo lunes o martes, creo que nos toca, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, alumnitos. Nos vemos. Cuídense bastante. Luego, Hasta profesor. Luego, profesor. Profesor. luego, profesor, cuídese.